Hermanos, les saludo en el nombre del Señor en este nuevo día de estudio bíblico, deseando para cada uno de ustedes ricas bendiciones de parte de nuestro Dios en este tiempo que nos ha tocado vivir. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 5, ya casi finalizando. Hemos estudiado varias cosas, pero quiero compartir con ustedes el texto de Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre bondadoso, en esta hora entregamos en sus manos este estudio de su palabra. Bendiga a cada oyente, a cada hermano que participará de él, para que sea utilizado también para beneficio de sus vidas. Permítanos aprender de esta iglesia primitiva, la iglesia apostólica, las cualidades maravillosas de fidelidad, de sinceridad, de devoción al nombre de Jesucristo. Y permita que en este tiempo tan complejo en el cual nos toca vivir, también nosotros seamos fieles a la predicación de su evangelio, pero especialmente fieles a ser hijos suyos, haciendo su voluntad con gozo y alegría, exaltando su nombre delante de los hombres. Rogamos su bendición, su dirección en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Como todos saben, ya hemos venido estudiando sobre este libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay algunos que lo catalogan también Hechos del Espíritu Santo, ya que es la manifestación del Espíritu Santo de Dios sobre los hombres, lo cual también se narra aquí. Y cómo el poder del Espíritu Santo guía a los apóstoles, a varones, hermanas, en la predicación del Evangelio, en el testimonio cristiano. Hoy, como les decía, seguiremos con nuestro capítulo 5 del libro de los Hechos, donde hemos estado estudiando algunas cosas. Pero quiero referirme en esta ocasión, o recordar un poco, sobre la persecución contra los apóstoles. El relato en extenso muestra cómo los apóstoles fueron perseguidos. Se les demandó explicación de lo que hacían. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, la verdad es que en innumerables ocasiones los apóstoles, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, fueron perseguidos, sufrieron persecución notable, prisiones, azotes, burlas, muchos fueron apedreados, ¿cierto? Algunos tuvieron que huir del lugar donde residían para poder preservar su vida, pero esta persecución también dio pie a muchas bendiciones, que fue la propagación de la palabra del Señor. Pero como les decía, el relato nos muestra cómo los apóstoles fueron perseguidos, donde también se les demandó explicación de lo que ellos hacían. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública. Esta persecución contra los apóstoles radicaba en el celo, en la envidia que tenían los líderes religiosos del Sanedrín hacia ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Por la forma en que eran utilizados por el Espíritu Santo del Señor. La verdad que quizás pudiésemos inclusive hacer alguna diferencia entre este grupo de líderes de los sacerdotes del Sanedrín con los apóstoles, los fariseos, saduceos, que lideraban al pueblo en la parte espiritual, en la parte religiosa. La verdad es que eran proclamadores de la rigurosa sentencia de la ley, el cumplimiento al pie de la letra de la ley mosaica. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, hablaban de la gracia de Dios a través de Jesucristo, el cual cumplió la ley para beneficio del hombre, para que el hombre pudiera acceder a la salvación sin la ley, no por obras, sino por gracia, por el regalo no merecido de parte de Dios. Como les decía, la persecución era por celos, ya que los príncipes de los sacerdotes, tanto saduceos como fariseos, sentían envidia de cómo podían estos hombres, que en algunos pasajes dice ignorantes, hablar del Evangelio, hablar de la palabra de Dios tan
confiadamente y cómo impactaba también su testimonio delante de los hombres. Todos querían escucharle. Recordemos que todo esto nace a raíz de la sanación del hombre lisiado, el cual estaba a la entrada del templo, ¿cierto? Y Pedro y Juan le sanan. Y se crea este tumulto que va avanzando. Ya hablábamos en el capítulo 4 de Hechos, donde se produce, ¿cierto?, esta sanación. Y después, ¿cierto?, son puestos en la cárcel, ¿ya? En realidad en el capítulo 3, ¿cierto?, de la sanación, después viene el discurso de Pedro, y aquí los vemos en el capítulo 5 ya, con esta asidua persecución que estaban dando los magistrados, producto de todos estos hechos que ellos realizaban, ¿ya? Ahora bien, esto generaba temor. Recordemos que aquí aparece el relato de Ananías y Zafira, que fingieron una entrega bondadosa al Señor y fueron también castigados por Dios. Ahora bien, esta persecución, ¿cierto? Como decía, dice Hechos 5, 19 y 20, mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí vemos cómo Dios se manifiesta delante de los apóstoles, liberándoles de la cárcel. ¿Ya? Nadie supo cómo salieron de ahí. Más adelante en el relato dice que los guardias llegan, o los príncipes de los sacerdotes llegan a la cárcel para enjuiciar y sacar a los apóstoles y se dan cuenta que no están. No estaban. Pero la cárcel estaba cerrada sin ningún accidente, sin ningún daño. El poder de Dios obrando en los hombres fieles. Quizás puede ser la palabra que hoy día rescatemos, fidelidad. Aunque también me gustaría rescatar obediencia en la predicación, en el testimonio. Inclusive, hablar de la fidelidad habla de un testimonio fiel, lo cual permite también recibir la bendición de Dios. Pero la persecución contra los apóstoles es algo que se da en Hechos 5, pero lo podemos tomar para toda la historia del cristianismo. A lo largo de la historia del cristianismo siempre se han sufrido persecuciones de distinta índole, de distinta forma. Y ha sido cruel cómo Satanás ha atacado a la iglesia del Señor y la ha llevado tras las rejas, hacia la muerte, hacia el impedimento de poder ejercer su labor. Porque Satanás no quiere que la iglesia crezca. Nosotros quizás muchas veces hablamos del amor de Dios como algo real, y es real, pero nos olvidamos mencionar el juicio de Dios o la obra de Satanás contra Dios y que busca dañar a la iglesia. Son cosas que tienen que estar también en nuestra mente, en nuestro corazón, para tener los cuidados necesarios, para ser más fieles. La fidelidad se manifiesta en cómo yo me entrego al Señor. El testimonio fiel trae bendición. Nuevamente se les llama la atención por desobedecer la orden de los magistrados. En Hechos 5:26, entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. ¿Por qué los trajeron? Para que no siguieran hablando de Jesús. En la primera toma de prisionero, se les insta a los apóstoles a no hablar de Cristo, a no hablar del nombre. ¿Ah? Pero los apóstoles siguieron haciéndolo porque era necesario, era su labor, era para lo cual Cristo los llamó y los encomendó. Entonces me seréis testigos, como decía en el versículo de Hechos 1:8, me seréis testigos delante de todas las naciones. ¿Ah? Usando la terminología, dice, más recibir la virtud del Espíritu Santo que se vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Era imprescindible que los apóstoles siguieran predicando. Quizás hoy podríamos verlo en la forma en que nos tenemos que reunir virtualmente, usando estos medios tecnológicos para entregar el mensaje de Dios. La verdad que muchas veces llega la preocupación si realmente son efectivos o no, ¿ya? Pero quisiéramos que la iglesia pudiera sacar el máximo provecho
en todo lo que tiene a su alcance el día de hoy. Pensando en esto, cuando se les llama la atención de nuevo a los apóstoles por desobedecer la orden de los magistrados, es porque ellos necesitaban hablar, ¿ya? Necesitaban hablar. Los magistrados también tenían cierto temor de lo que podía hacer el pueblo contra ellos, dice el versículo 26. Temían del pueblo ser apedreados. ¿Por qué? Porque estaban tomando prisioneros a los apóstoles, quienes estaban predicando, quienes estaban enseñando la palabra de Dios. ¿Qué querían lograr estos magistrados? Querían impedir que los apóstoles hablasen de Jesús. Como dice Hechos 5:28, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Ahí le está recordando, no les habíamos dicho, no les insistimos que dejasen de hablar de este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Miren, esta frase hace una gran diferencia entre lo que creían los apóstoles de Jesucristo y el Sanedrín. Que habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Muestra que en realidad los líderes religiosos no creyeron en Jesús y seguían implantando la rigurosidad de la ley a los judíos. Llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Se habían olvidado estos líderes que fueron ellos los que incitaron al pueblo para crucificar a Jesús? ¿Se habrán olvidado que ellos promovieron una crisis, promovieron la oposición al Señor Jesucristo? Aparentemente sí. Porque dicen, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Como, ¿por qué lo hacen si nosotros no tuvimos nada que ver, nada que hacer con eso? Fue el pueblo. Se olvidaron que ellos incitaron al pueblo. ¿Para qué? Para que Jesucristo fuese crucificado y recibiese el cruel castigo en aquella cruenta cruz. Que por cierto para nosotros fue muy beneficioso porque ahí nos da la salvación. Ahí selló la salvación, ¿cierto? En la cruz, derramando su sangre preciosa para lavar nuestros pecados y limpiarnos de aquello. Hechos 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchos hoy en este tema de tener los templos cerrados dicen, obedezcamos a Dios antes que a los hombres, abramos los templos. Cierto, también la palabra del Señor dice que debemos respetar la autoridad que hay en el mundo, que Dios la ha puesto, y está porque Dios lo permite. Pero quizás hoy, en la imposibilidad de estar reunidos en el templo, ¿seguimos obedeciendo a Dios antes que a los hombres? Porque es cierto, no podemos estar en el templo, pero no nos han impedido leer nuestra Biblia. No nos han impedido orar. No somos impedidos de hablar de Cristo. Pero pareciese que la iglesia actual estuviese en ese sentido, silenciada. Una forma de manifestarlo quizás no es tan... es que hay tantos modos, perdón. Enviar textos bíblicos, pero más que mostrarlos, se lo estamos enviando con propósito a alguien. ¿Tendremos algún amigo, algún vecino, algún familiar que necesita de Cristo? Le estamos enviando el mensaje de Dios para que pueda escuchar, para que pueda aprender de Cristo. Los apóstoles fueron fieles a sus principios. Su fe les fortaleció para enfrentar la adversidad, las dificultades. Todos pasamos por momentos dificultosos, de adversidad. Todos pasamos por momentos en que quizás nuestra fe se ve tambalear por todo lo que nos toca vivir. ¿Cómo nos fortalecemos unos a otros? ¿Cómo nos animamos a estudiar la palabra de Dios, a ser fieles? ¿Estamos utilizando estos medios de gracia? Ahora, el testimonio fiel trae bendición. Primero, los apóstoles estaban en la cárcel, fueron sacados de la cárcel y siguieron hablando. Volvieron a ir por ellos, los trajeron de nuevo. Pero también sigue hacia adelante el texto mostrándonos cómo fueron bendecidos. Porque nuestro testimonio influye en otros. Los apóstoles testificaron con fidelidad. Con fidelidad. Cuando decían, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.
Ellos no podían dejar de hablar de Cristo. Ellos no podían dejar de anunciar al Cristo resucitado. Y ese testimonio influye en la comunidad, pero también vamos a darnos cuenta que influyó en los líderes religiosos, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo de los apóstoles. Nuestro testimonio, cuando es fiel, inquieta a quienes no quieren escuchar de Dios. Quizás a lo mejor nuestro testimonio no es tan fiel. Este tiempo ha servido para meditar en la vida de los creyentes, porque esperamos días donde podamos volver al templo y esperamos que muchos lleguen al templo como un modo de testimonio de fidelidad. Pero, ¿será así? ¿Será que nuestro testimonio seguirá fiel? Ahora bien, cuando dice inquieta a quienes no quieren escuchar de Dios, es cuando nosotros, por ejemplo, los mismos apóstoles, testificaban de Cristo, le hablaban al pueblo y ellos que no estaban ahí, los magistrados, los sacerdotes del Sanedrín, estaban inquietos, no querían que esto siguiera creciendo, que siguiera abundando. No quisieron escuchar de Cristo, no quisieron reconocer a Cristo, más quisieron acallar, quisieron silenciar aquello. Ahora, Dios nos utiliza para llegar a otros. Bueno, Éxodo 19:5 nos dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Seremos nosotros especial tesoro? Sí. Diéremos oído a la voz de Dios, si guardaremos su pacto en nuestro corazón, guardareis quiere decir realizar, llevar a la práctica. ¿Cómo estamos llevando a la práctica nuestra vida cristiana? Siempre digo, da mucho temor el testimonio de los creyentes, ya que muchas veces en nuestras redes, en las redes sociales, en lo que decimos, en nuestra fotografía, en los lugares que visitamos, quizás no son realmente lugares de testimonio fiel. Carnalizamos la vida cristiana. ¿A qué me refiero con eso? Que llevamos vidas cristianas contaminadas con el pecado. Mantenemos el pecado ligado a nuestra vida como creyentes. Y eso nos impide desarrollar una vida fiel, una vida consagrada. Mas, ¿qué pensamos hacer con aquello? ¿Qué pensamos hacer con todo lo que somos como creyentes en Jesucristo? Si diéremos oído a la voz de Dios y guardaremos su pacto, seremos su especial tesoro sobre todos los pueblos. Muchos comentaristas hablan que eso se refería a Israel. Y efectivamente, Israel es el tesoro especial de Dios. Pero al abrir la salvación, espiritualmente nosotros también somos parte de ese tesoro especial. Porque Cristo nos compró con su sangre, con su sacrificio. Porque comprados sois por precio, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Fuimos comprados por precio, donde Cristo dio su vida en rescate, pagó por nosotros, con su propia vida. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y participante de la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Miren, a pesar de todo el sufrimiento que podría tener, el apóstol Juan daba gracias a Dios. Él fue testigo y estaba en la isla de Patmos, no estaba de vacaciones, estaba prisionero en esta isla por el testimonio de Dios y por predicar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El testimonio de Juan lo llevó a la prisión. Pero este testimonio influyó en muchos otros. Hechos 5:33. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Porque los fariseos, los saduceos, escuchaban el mensaje de Dios y les daba inquietud, les daba rabia. Y no querían ver la forma de destruir a los apóstoles, pensando que así
destruirían el mensaje de Cristo. Fue un gran error pensar aquello, porque cada día que se convertían, los nuevos convertidos eran los que iban predicando. Si nosotros analizamos un poco la historia, los apóstoles no salieron de Jerusalén en este tiempo de la persecución, digamos. No salen de Jerusalén. ¿Y cómo se propagó el Evangelio? Por cada uno de aquellos que escuchaban el mensaje y se iban a sus lugares. Si vemos cuando los apóstoles son tomados prisioneros, estaban en el templo enseñándole a toda la comunidad que estaba en Jerusalén, en el templo adorando. Entonces el alcance fue bastante grande, fue mayor. Ahora, los demás sentían envidia, querían dañarlo, pero los apóstoles testificaron con fidelidad. No desmayaron, no dudaron, siguieron adelante. Esa también es la invitación para cada uno de nosotros. Dios siempre bendice nuestro testimonio fiel. En Hechos 5:34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. Y es aquí donde el testimonio de los apóstoles obró en bien en Gamaliel. Si ustedes recuerdan quién fue Gamaliel, fue el mismo que le enseñó la ley a Saulo de Tarso. Saulo, o más conocido como Pablo por nosotros, es quien estudió a los pies de Gamaliel todo lo que era relacionado a la ley de Dios. Es el mismo Gamaliel. Dice, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo. Era muy reconocido por su sabiduría, por sus palabras. ¿Qué dice Gamaliel? Dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. El consejo de Gamaliel, ¿se fijan cómo impactó el testimonio de los apóstoles en este varón? Al punto que, por la obra del Espíritu Santo, obviamente, este hombre apoya o aporta un comentario que va en directa relación a el resguardo de los apóstoles. Si este consejo, esta obra de los hombres, desaparecerá, no seguirá. Y tomó y mencionó un ejemplo anterior de un varón que se levantó y lo hicieron como 400 hombres, pero al poco tiempo desapareció. Ahora bien, dice, mas si es de Dios, no lo podréis deshacer, aunque hagas todo lo que quieras. En contra de la predicación del Evangelio, no lo podrán deshacer. Y la verdad que si uno ve la historia, hasta el día de hoy tenemos la predicación del Evangelio como testimonio del amor de Dios. Este testimonio, la obra de Dios en los apóstoles, se ha mantenido en el tiempo porque fue su testimonio fiel. A Dios primeramente, antes que a los hombres. ¿Qué sucedió con el Sanedrín? Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, no sin antes azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y soltáronlos. Los liberaron, pero no sin antes darle de azotes, para intimidar, para que no siguieran hablando del Evangelio, no siguieran hablando de Jesucristo como Salvador. Pero quisiera hoy que la fidelidad hacia Dios nos permite considerar, ¿cierto?, que debemos ser fieles en nuestro testimonio y que ese testimonio Dios siempre lo bendice. No cuando nosotros queramos, cuando Dios ve la necesidad de bendecirlo, de entregar esa bendición. Los apóstoles fueron liberados, pero ellos fueron liberados porque su testimonio fue fiel. La verdad que al momento de liberarse, los apóstoles, ellos dan testimonio que con gozo disfrutaban ser azotados por el nombre de Cristo. Pero quisiera, quizás como un poco de resumen al estudio del día de hoy, usar Hechos 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El lema de los apóstoles. Hechos 5:41, y ellos repartieron delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Se fueron contentos porque los azotaron en el nombre de Cristo, por defenderlo, por predicarlo.
El versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los azotes, la prisión y la quizás amenaza de muerte no fueron impedimento para seguir fieles. ¿Tú seguirías fiel ante tales amenazas? Juan 14:23. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. ¿A quiénes? A quienes son fieles a la palabra de Dios, a quienes son fieles a Jesucristo. Santiago 1:22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay mucha gente que quizás lee la Biblia, se la aprende de memoria y tienen grandes estudios en ella. Pero el Señor, más que los estudios, pesa el corazón, la fidelidad, la entrega, la devoción a Él. Tú, ¿cómo te estás entregando? ¿Cómo estás siendo fiel en este tiempo tan complejo? ¿Cómo estás utilizando los medios de gracia para mantener tu fidelidad delante de Dios, tu testimonio fiel delante de los hombres? ¿Tu familia sigue viendo tu fidelidad? ¿Cómo testificas a los que están en tu casa? ¿Cómo les instas a amar a Cristo o a reconocer a Cristo como su Salvador? Compartes hemos tenido devocionales cada tarde, ¿lo compartes con tu familia? Estos estudios, el mensaje, ¿lo envías a alguien para que aprenda de Cristo? Tenemos una clase bíblica que se comparte a través de la página de YouTube, del canal de YouTube de la Iglesia Belén, que habla de el Evangelio, habla de los niños, dedicada especialmente a los niños. ¿Lo compartimos con alguien que tenga niños para que pueda disfrutar? Amado hermano, el Señor nos llama a usar el mismo lema de los apóstoles. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Disfrutemos también de ese servicio, de la oportunidad que nos da el Señor de ser fieles. Que el Señor les bendiga, nos guíe y nos encontramos el próximo jueves en el estudio bíblico. Oramos. Padre Celestial, que el Señor, rogamos que usted bendiga, Señor, su palabra, el estudio de ella. Bendiga los corazones de cada uno de aquellos que escucharán este estudio. Permita, Señor, que las palabras entregadas no sean vanas, Señor, porque son con amor utilizadas por usted. Soy indigno de ser este instrumento, pero Señor Santo, usted utilice, Señor, todo lo que hemos dicho para el crecimiento y fortalecimiento de su iglesia, para que aquellos que aún no le conocen puedan también tener un conocimiento de usted para tomar decisiones para su vida espiritual. Padre Celestial, denos la oportunidad de fortalecernos, mantener nuestra fidelidad al tope, Señor, y ser fiel testimonio del amor en Cristo. Que aquellos que nos vean puedan reconocer en nosotros a hijos fieles, a hijos consagrados, que le aman y que buscan también alcanzar a aquellos que necesitan de su amor. Padre Santo, rogamos su bendición y su dirección en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en el próximo estudio bíblico.